Buenas tardes, profesora y compañeros del aula 150 de Lengua 1. En esta ocasión, mi grupo y yo vamos a exponer sobre el análisis comunicativo del cortometraje Adolorido. Bueno, antes de pasar con el análisis comunicativo, quisiera resumir este corto. En este corto narra la breve historia de una niña que sufrió violencia infantil propiciada por sus padres en su hogar. Dos aspectos que podemos resaltar de la niña es que posee bajo rendimiento académico en el colegio y que su personalidad es muy tímida. En una escena nos podemos percatar de que la profesora la invita a la niña al frente para que pueda resolver un ejercicio de matemática. Ella sale con toda la intención de poder resolverlo. Sin embargo, al estar al frente, ella se preocupa de que sus compañeros y la profesora puedan ver el moretón que fue causado por los golpes hechos por sus padres. Es por ello de que la niña se cubre la cara para que no se puedan percatar del moretón y se va para la parte del fondo del salón. La profesora, al ver esta actitud de la niña, se preocupa y va y se va con ella a poder hablar con ella, ¿no? Y la profesora le saca la mano de su cara y se da cuenta del moretón. A raíz de ello, la profesora le da un abrazo en signo de amor, de cariño y para que ella sepa que ella no está sola en esto. Este cortometraje fue dirigido en Estados Unidos en el año 2019 por dos directores. El primero de ellos es Ro Kwon-wan, que nació en Corea en 1996. En la actualidad pues, tiene 25 años y es el productor y guionista de este cortometraje. Por otro lado tenemos a Samantha Tu, que nació en China en 1994.
que en la actualidad tiene 27 años y también es la productora y guionista de este cortometraje. Además de ello, posee una carrera como directora de cine. En este caso, este cortometraje no fue reconocido a nivel mundial y no ganó ningún premio, así que pasaremos directamente con el análisis. El macroacto es aquel en donde el director está involucrado con el destinatario. En otras palabras, el macroacto está implícito en el acto comunicativo, ya que el productor del cortometraje o película vendría a ser el emisor y la audiencia, o sea, nosotros en este momento que estamos viendo el cortometraje, vendríamos a ser el destinatario. El canal vendría a ser animado y el código vendría a ser no verbal, ya que ninguna escena del cortometraje se puede apreciar ningún acto verbal por parte de la niña o de la profesora. Por otro lado, tenemos que la comunicación en el macroacto fue eficaz y exitosa, ya que el mensaje que quiso dar el autor de este cortometraje llegó a oídos de la audiencia y puede ser interpretado correctamente. Ahora le doy paso a mi compañero Alonso para que siga con el análisis. Bueno, ahora hablaremos sobre el microacto. Primero tenemos que saber de que el microacto se diferencia del macroacto. ¿No? En el macroacto, por ejemplo, tiene diferentes elementos, los cuales son muy diferentes respecto al microacto. Y el emisor nunca va a ser el mismo. Por ejemplo, en el caso del macroacto, el emisor son los autores. ¿No? Pero en este caso, en el microacto, es la niña, la cual es la protagonista de este corto. ¿No? También sabemos que el microacto se podría decir que ocurre dentro del mundo del corto, ¿no? Que solamente existe dentro de ese mundo. Además, aparecen diferentes escenas, las cuales son como por ejemplo cuando la niña es violentada, ¿no? Se le causan un moretón y lo intenta ocultar de su profesora, ¿no? De su profesora, de sus compañeros de clase, ¿no? También podemos ver cuando la llaman al pizarrón eh, para que resuelva un ejercicio y de que la profesora intenta ver qué está pasando porque se está tapando la cara, ¿no? Que al final se da cuenta de lo que tenía y al final le intenta ayudar, ¿no? Y la termina consolando en un abrazo. Después tenemos la señal. La señal tenemos a la música y a la animación. Eh, Estas dos son características muy importantes de este corto, ya que la música se presenta desde el principio hasta el final. Podemos verla en todo el corto, ¿no? Y nos ayuda a comprender mejor los sentimientos que pueden tener los personajes, ¿no? Como el tono de la música, qué instrumento está sonando en cada caso, ¿no? Todos esos efectos de sonido son muy importantes y es una gran ayuda para poder entenderlo, ¿no? Junto con la animación, la cual nos permite entender cosas sin que se diga una sola palabra. Por ejemplo, en esa imagen que podemos ver, la niña tiene una cara de preocupación, ¿no? Tiene miedo. Se lo puede notar en su expresión de su cara, ¿no? En cambio, la profesora tiene una cara también de preocupación, pero preocupada por la niña, ¿no? De qué pasará, por qué se está tapando la cara. Pero no tienen que decir ni una sola palabra. Todo esto es gracias a la animación, ¿no? Y a la música que podemos entender esto de una manera más fácil, ¿no? Bueno, continuando tenemos las representaciones internas. Bueno, las representaciones internas son cualquier imagen mental que una persona tiene respecto a algún aspecto de la realidad. Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, un borrador, ¿no? Todos tienen una representación interna de lo que es un borrador. Creo que todos lo hemos utilizado en algún momento de nuestras vidas y sabemos más o menos cómo es, para qué sirve, ¿no? Y tenemos una idea en nuestra cabeza. Ahora, en este caso, el autor tiene una representación interna de lo que es un niño violentado, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que pues un niño violentado, como podemos ver en el corto, puede sufrir algún trauma emocional, ¿no? También tienen miedo, pueden llegar a sufrir de depresión, ¿no? Además, les cuesta eh, relacionarse con las demás personas. Esto lo podemos ver, por ejemplo, al principio del corto, se estaba tapando a cada rato el moretón,
no hablaba con nadie y cuando la profesora se le intentó acercar, eh, tenía miedo de, ¿no? Después, cuando sonó la campana, intentó irse a otro lugar, ¿no? No quería hablar con la profesora ni nada, solamente quería irse. Pero la profesora se da cuenta de ello y le intenta ayudar, ¿no? Y pues podemos darnos cuenta que la niña tenía miedo desde un primer comienzo cuando la profesora intentó acercarse a ver qué tenía en la cara, ¿no? Pero que al final se abrió un poco y la profesora la pudo ayudar y consolar, ¿no? Bueno, eso sería todo por el momento. Ahora daré pase a mi compañero Fabio para que continúe con el análisis. Estrategia comunicativa. La estrategia comunicativa, ¿no? Se define como, o sea, responde a la intención comunicativa del emisor. Es decir, ¿no? Es decir, la estrategia comunicativa podemos llamar a las decisiones que toma el autor. La intención de este corto en el macroacto, ¿no? Es que el autor quiere transmitir el golpe físico a través del video 3D con gráficos, como evidencia de que el autor haga reflexionar con esta imagen a los espectadores. Denotación y connotación. La denotación se define como el significado primario o de base de un signo. La denotación, por consiguiente, apunta al contenido conceptual, ¿no? Que todo signo manifiesta en forma explícita y también se orienta a lo cognitivo. Teniendo esto en cuenta, la denotación del corto es el gesto de señalar de la madre. Esto es de carácter denotativo porque hace una señalización, hace referencia a la señalización en sí. Por otro lado, la connotación, ¿no? Son significados implícitos, asociaciones y sugerencias emocionales, valorativas y expresivas que se le adicionan a un significado de base y que pueden encadenarse en forma indefinida. La connotación, ¿no? O sea, hace potencia a las valoraciones y la afectividad relacionadas con lo ideológico. Teniendo esto en cuenta, la connotación del corto en sí es el significado de señalar el gesto, pero este significado hace referencia a que la niña haga su tarea y cumpla sus responsabilidades. En sí, la connotación es el significado de la señalización. Bueno, a continuación doy pase a mi compañero Alonso. Finalmente tenemos la reflexión. La reflexión que podemos sacar de este corto es de que los niños violentados pueden sufrir muchísimas cosas, ¿no? Como podemos ver en el corto, tiene miedo, no se acerca a las demás personas y si no hubiera sido por la maestra, no sabemos qué futuro le hubiera podido deparar, ¿no? Em, También con este corto podemos sacar de que cualquier niño que sufra algún tipo de violencia tendría que buscar algún tipo de ayuda, ya sea de un profesor, ¿no? De algún policía o de algún adulto responsable, ¿no? Y que la violencia infantil pues está muy mal como podemos ver en el corto, de todo lo que un niño puede llegar a sufrir, ¿no? Y bueno, eso sería la reflexión de nuestro grupo y, y nada, gracias por su atención y eso sería todo. Gracias.